Yadira nos va a dar su charla sobre geometría de contacto. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación, Gaby. Es un gusto estar aquí. Pues les voy a platicar un poquito de geometría de contacto. Nada nuevo. De hecho, es muy básico, ¿no? Entonces, pues espero que se queden con alguna idea y si tienen dudas después, pues les podemos platicar. Como aquí. Pues bueno, esta aventura, creo yo, comenzó pues desde 1872 con algunos trabajos de Lie, ¿no? Y aquí pues lo que se quería hacer era pues resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Más que nada, pero se empezaron a introducir la noción de lo que es un elemento de contacto, transformación de contacto, y bueno, ahí se tiene, ¿no?, el indicio de que ahí empieza, ¿no?, todo esto. Ya en el sentido moderno, ¿sí?, pues hay varios trabajos de Repp que ya piensa en una variedad de contacto como un sistema dinámico, ¿no? Y pues en el 58 y en el 59 ya se utilizan los términos variedad de contacto y estructura de contacto como ya en la actualidad los conocemos, ¿de acuerdo? Y bueno, al final les puedo presentar las referencias que ahí menciono, ¿no?, donde ya empiezan a aparecer estos términos. Y además, pues esta área de las matemáticas ocupa pues un lugar muy importante en la que es la mecánica, la óptica, la termodinámica, teoría de control, entre otras. Entonces, al final, pues vamos a mencionar brevemente, ¿no?, cómo aparecen ahí o cómo aparece ahí, ¿no? Y pues al estar estudiando geometría de contacto, pues aparecen algunas preguntas, ¿no?, como que de una manera muy natural. La primera es, ¿cuáles variedades admiten una estructura de contacto? ¿No? Y la siguiente es, ¿qué se puede decir acerca de la clasificación de estructuras de contacto en variedades de dimensiones altas, ¿no? O sea, con altas nos referimos mayor a 3. Pues se sabe que en dimensión 3 ya la clasificación está dada, ¿sí? De hecho, toda variedad de dimensión 3 admite una estructura de contacto, ¿de acuerdo? Pero en dimensiones altas no se puede decir algo así en general. O sea, sin embargo, se tienen varias familias de variedades que sí admiten una estructura de contacto, ¿de acuerdo? Vamos a dar brevemente la definición. No nos vamos a meter con muchos detalles, ¿sí?, para no hacerlo muy tedioso, pero si alguien tiene dudas, pues al final podemos platicarlo con toda calma, ¿no? Entonces vamos a considerar una variedad diferenciable de dimensión impar, ¿sí? Entonces vamos a decir que una estructura de contacto sobre la variedad es una distribución de hiperplanos, ¿sí?, tal que hay una unoforma que la define localmente con una propiedad muy particular, ¿no? Y la propiedad es esta, ¿sí? El producto exterior de alfa con d alfa a la n es distinto de 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí nada más, si esto fuera igual a 0, pues estaremos hablando de una foliación, ¿no? ¿Ok? Y pues si considero mi variedad con esa distribución de hiperplanos, esa lo que le llamamos una variedad de contacto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues vamos a ver ejemplos en dimensión 3, que son los más conocidos, ¿sí? Entonces vamos a considerar R3, ¿sí?, coordenadas x, y, z, y vamos a considerar alfa igual a dz más x de y. Entonces, si nosotros, ¿sí?, nos fijamos en esto, vamos a ver que lo que obtenemos es distinto de 0, ¿sí? Y por lo tanto, si nos fijamos en la distribución de planos, ¿sí?, que tenemos ahí, en conjunto con R3, bueno, esa pareja decimos que es una variedad de contacto, ¿de acuerdo? También tenemos un ejemplo sobre una superficie cerrada, vamos a considerar S3. Y también sobre S3 podemos definir una estructura de contacto usando esta unoforma, ¿sí?,
restringida a S3, ¿de acuerdo? Otro ejemplo que tenemos aquí también en dimensión 3 es S1 cruz S2. ¿Todos nos imaginamos a S1 cruz S2? ¿No? Okay. Bueno, una manera de construir S1 cruz S2 es considerar dos toros sólidos, o sea, con el relleno, ¿no? Entonces, entonces vamos a considerar aquí esta curva y esta curva. ¿Okay? Entonces, bueno, está rellenito, ¿no? Entonces vamos a identificar, ¿sí?, esta curva con esta curva, ¿no? Y entonces cuando yo hago eso, ¿qué es lo que voy a tener? Una esfera. ¿Sí? Yo identifico estos dos, ¿no? Por su frontera. Entonces lo que voy a tener es una esfera. ¿De acuerdo? Pero también, si me fijo en esta curva, pues esas esferas, ¿sí?, son ortogonales, ¿no? Entonces es como si tuviera un círculo de esferas, ¿no? Entonces, es una manera de construir o de pensar a S1 cruz S2, ¿no? Y S1 cruz S2, pues también es una variedad de contacto, ¿no? Por ejemplo, T3, ¿sí? O sea, el toro en dimensión 3, también, ¿no? También es una variedad de contacto, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de la unoforma que le da la estructura y bueno, aquí gráficamente está representada esa distribución de hiperplanos, ¿no? Entonces, por cierto, en R3 aquí también la tenemos, ¿no? Y entonces vemos cómo van girando en un cierto sentido, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está lo que ya les había mencionado. Toda tres variedad cerrada y orientable admite una estructura de contacto, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos decir? Bueno, entonces aquí como que la idea, el objetivo es tratar de encontrar, si no una clasificación en dimensiones altas, sí ejemplos, ¿no?, de variedades que admitan una estructura de contacto, ¿sí?, y cuya dimensión de esas variedades sea mayor a 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ejemplos de variedades que sí admiten esa estructura. ¿Sí? Entonces, si tenemos una variedad cerrada, ¿sí?, de dimensión mayor a 3, y considero T2 cruz esa variedad, eso admite una estructura de contacto, ¿sí? Eso también ya está demostrado, ¿de acuerdo? Y se generaliza eso considerando no T2, sino cualquier superficie de Riemann de género mayor o igual a 1. Entonces, esas también, ¿sí?, admiten una estructura de contacto, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos permite generar muchísimos ejemplos, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí vemos. De esta manera puedes ver que cualquier toro de dimensión impar admite una estructura de contacto. ¿Okay? Variedades como S5 cruz T2, pues también admite una estructura de contacto. En general tienes las S2N-5 cruz T2, ¿no? Todas esas son de contacto. Aquí, haciendo un paréntesis, bueno, estas variedades pertenecen a una familia de variedades que se conoce como variedades ángulo-momento, ¿no? Y esas, bueno, las puedes ver como intersecciones de cuádricas, ¿de acuerdo? Los toros de dimensión impar también pertenecen a esas familias. Solo se sabía en dimensión 3, o sea, en dimensión 3, sí. Después se probó en dimensión 5, o sea, se probó ahí, y bueno, con el resultado mencionado anteriormente, ya tienes. Exacto. Pero el toro de dimensión 2 es el no. Es que variedades de contacto solo dimensión impar. Claro. Sí. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, estas dos
variedades, bueno, de hecho aquí tenemos toda una familia que también pertenecen a una familia más grande, ¿no? que se conocen como variedades ángulo-momento, como ya les mencioné, y las podemos ver como intersecciones de cuádricas, ¿de acuerdo? De hecho, en estos ejemplos, de una manera muy sencilla, puedes escribir, o sea, tus ecuaciones y ves, ¿no? O sea, te aparece ahí el toro, o te aparece ahí la esfera correspondiente, cruz de 2, ¿de acuerdo? Otras variedades que también admiten una estructura de contacto, bueno, son sumas conexas de productos de dos esferas, ¿no? O sea, si yo tengo el producto de dos esferas, como vemos ahí arriba, SM cruz SN, y vamos a considerar N par y M impar, ¿sí? Esa variedad tiene una estructura de contacto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto también la suma conexa, ¿no? Esas dos cosas ya están demostradas, ¿de acuerdo? Ahora, la suma conexa de productos de dos esferas también pertenece a esa familia de variedades ángulo-momento, ¿no? ¿Sí? Sobre esas variedades que son sumas conexas de productos de dos esferas, también se tiene o se puede construir otra estructura de contacto de una manera muy explícita, ¿de acuerdo? Bueno, estas variedades pertenecen a una generalización de la familia de variedades ángulo-momento, que se conoce como variedades ángulo-momento mixtas, ¿no? Entonces, estas variedades pues han sido estudiadas por Vinicio Gómez y por Santiago López de Medrano. Y bueno, hay una manera muy bonita de construir una estructura de contacto sobre esas variedades. Y para dar esa construcción, lo que se utiliza es algo que se conoce como confoliaciones conductivas, ¿sí? Y bueno, aquí lo que se dice es que esas confoliaciones son capaces de conducir o de propagar el contacto sobre la variedad. Aquí lo que pasa es que cuando consideras esa variedad, ¿sí? Escoges una unoforma, resulta que esa unoforma solo cumple la condición para hacer o para definir una estructura de contacto en ciertas partes de la variedad, ¿no? Pero usando las ideas de Altshuler y Wu, lo que tienes es que encuentras una manera de conectar puntos donde sí hay contacto con puntos donde no hay contacto. Entonces lo que haces es construir una curva con características muy particulares que te permite propagar el contacto a toda la variedad, ¿okay? Y entonces de esa manera se puede dar una estructura de contacto explícita sobre todas estas variedades, ¿de acuerdo? Bueno, aquí brevemente pues está la idea de esa demostración, y como les comenté, ¿no? Lo que se hace es escoger una forma adecuada de acuerdo a la dimensión, ¿sí? Se ve que sea no trivial, restringida al espacio tangente de la variedad, se calculan las dimensiones del núcleo de alfa, y bueno, hasta aquí puedes concluir que esto es una confoliación positiva, es decir, lo que nosotros escribimos distinto de 0 sería mayor o igual a 0. Y de ahí pues se concluye que lo que tienes es una confoliación conductiva, construyendo esas curvas que te conectan los puntos que sí hay contacto con puntos donde no hay contacto, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Cómo se escoge esta unoforma? Esta unoforma, bueno, depende, o sea, te fijas en dónde estás. Bueno, esas variedades las ves como intersecciones de cuádricas, entonces en la dimensión correspondiente te puedes tomar una unoforma. ¿Y esto lo escriben da como un modelo local o normal, o es más a nivel, no sé, en la o sea, tienen una forma normal para esto? Mira, lo que se hace, bueno, y al final te pongo la referencia, bueno, eso es lo que yo hice en mi tesis de doctorado, está el artículo.
escoges la uniforma y vas probando cada una de estas cosas, haces los cálculos tal cual, ¿no? O sea, y ves, o sea, construyes la curva y todo, demuestras, entonces tienes una uniforma explícita, ¿no? Que te funciona para cualquier miembro de la familia, ¿no? O sea, cualquier variedad de ese tipo, ahí está, ¿no? Nada más adecuas la dimensión, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de dimensiones muy altas, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de ejemplos, ¿sí? De variedades que admiten una estructura de contacto. Bueno, esa es la conclusión aquí. Aplicaciones, ¿no? Como les mencioné al principio, la geometría de contacto pues está relacionada con varias áreas, ¿no? Una de ellas es la mecánica, ¿de acuerdo? Por aquí estudiamos sistemas cuya función hamiltoniana depende del tiempo, ¿sí? Pero aquí ir de la formulación hamiltoniana a la formulación lagrangiana de la mecánica se hace por medio de las transformaciones de Legendre, y estas de aquí se puede ver que son transformaciones de contacto. Entonces, pues puedes pensar en estas cosas en términos de la geometría de contacto, ¿no? Entonces, se puede hacer eso también. En la óptica, pues la geometría de contacto forma la base de lo que se conoce como la óptica geométrica, ¿sí? Y por medio de la geometría de contacto, pues ver que esos dos principios que tienen que ver con la luz, ¿no? Con la refracción de la luz, son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, en la termodinámica, bueno, pues tenemos, la termodinámica también aparece de una manera muy natural, ¿no? Lo que es la geometría de contacto, ¿sí? Y vaya, esa formulación se tiene desde 1873, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí lo que hace es que se considera funciones, lo que se conoce como las funciones de estado de un cuerpo, que pues bueno, volumen, presión, temperatura, energía, entropía, trabajo, calor, y vaya, entre todas esas, ¿sí? Hay relaciones por medio de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y puedes llegar a esto, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es una forma, ¿no? Puedes pensar. Y pues también se tiene que los estados del cuerpo forman una superficie de Legendre con la estructura de contacto obtenida de aquí, ¿no? Entonces también se tiene esa conexión, ¿no? O sea, entre la termodinámica y la geometría de contacto. De hecho, si no me equivoco, la primera ley de la termodinámica la puedes escribir así totalmente, ¿no? En términos de geometría de contacto. ¿Qué más? Y bueno, como vieron al principio, pues decía ahí que venía de la Universidad Aeronáutica, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver todo lo que estamos haciendo o lo que yo estoy platicando con eso? Pues vaya, en la ingeniería aeronáutica, pues las turbinas se utilizan, ¿no? En los motores de las aeronaves, pero bueno, eso tiene que ver con termodinámica, ¿no? Entonces, ahí escondida pues está la geometría de contacto, ¿sí? De esta parte todavía no les puedo platicar más porque es la parte que todavía no sé, ¿sí? Esa es mi tarea, ¿no? O sea, aprender, ¿no? ¿Qué más puedo decir, ¿no? En términos de geometría de contacto en esta parte de las aplicaciones, ¿no? Y entonces, sé que tengo una hora para platicar, pero vaya, es todo lo que tengo para presentarles. Sí. Si alguien tiene alguna duda, y bueno, aquí están las referencias a donde en esta parte viene la construcción, ¿no? Explícita de las estructuras de contacto sobre las sumas conexas de productos de esferas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Una cosa que estuvo para aeronáutica. ¿Se usan estructuras de contacto también para mecánica de fluidos? Sí.
Sí, Entonces, también. creo que eso también podría unirse. Sí, sí, de hecho sí vi esa parte, pero... Ay, gracias. Sí. No sé, no sé si en altas dimensiones también hay como clasificación de estructuras de contacto con la dimensión 3, que se clasifican en 3 test types y los computer. No se sabe, o sea, no se sabe. Sí hay una definición, o sea, para dimensiones altas, pero no, bueno, o sea, podrías ver, tengo esta variedad y ver si ahí se cumple, ¿no? O sea, pero no se puede decir en general todas, ajá, sí, pero sí hay una definición en dimensiones altas. Sí, es lo mismo pasa con la parte de libros abiertos, ¿no? Porque también hay una relación entre estructuras de contacto y una descomposición del libro abierto. De hecho, era mi idea, ¿no? En lo que yo hice mi tesis, obtener esas estructuras de contacto usando la descomposición del libro abierto, porque esas variedades, las variedades ángulo-momento, son libros abiertos. Pero en dimensiones altas, para que puedas ir de una a la otra, se tienen que cumplir ciertas condiciones sobre las páginas. Y eso no lo tenemos, ¿no? Entonces, las estructuras de contacto pues, que tenemos aquí no están soportadas por la descomposición del libro abierto de la variedad. Entonces, esa correspondencia que hay en dimensión 3 no hay en dimensiones altas. No es directa, o sea, tienes que pedirle una estructura a la página, muy particular, ¿no? Entonces, si puedes ver que la página tiene esa estructura, entonces sí, sí tienes el modo de ir de uno al otro. Pero en este caso, no, en estos ejemplos no se tiene esa. Sí. ¿Preguntas? Sí. Igual no es un comentario que igual se relaciona con esta definición de contacto, que pues uno puede tomar igual objetos dentro de estas estructuras de contacto, por ejemplo, nudos de Gendrianos, variedades de Gendrianos, transversales, y pues ahí por ejemplo en el caso de los nudos se puede hasta definir una homología, Sí. tiene que ver con este topólogo, es bastante interesante. Sí, hay mucho, ¿no? O sea, hay mucho que estudiar aquí. Ya tienes también igual variedades sintéticas. Sí. ¿Preguntas, comentarios? Muchas gracias. Sí.